Esto es lo que yo te estoy diciendo. Ahora vamos a dejar inmediatamente con nosotros nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el ministerio de Jesucristo en este día postrero. Bonsoir, frères, compagnons, pasteurs, dans le dernier jour ça. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Haití C'est pour moi un privilège très grand pour m'avoir ici en Haïti para compartir unos momentos de compañerismo ministerial et pour capable séparer un moment ministériel alrededor de la palabra de Dios tout autour de la parole de Dieu y su programa correspondiente a este tiempo final. et programme qui correspondent pour temps ça. Tenemos para esta ocasión Nous gagnons pour nation ça el tema un thème de la sujeción a los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero. soumettre en bas ministère Moïse et Élie dans le dernier jour. Que lo lea como usted. Es muy importante C'est très important estar conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir pour nous conscients des temps que nous vivons là, para poder obtener las bendiciones de Dios pour nous capables de gagner une bénédiction, bon Dieu, correspondientes para nuestro tiempo. qui correspondent pour temps nous. Tenemos que ver Nous devons pouvoir, a través de la historia bíblica à travers de l'histoire biblique, que Dios ha tenido edades y dispensaciones que bon Dieu gagne l'âge et dispensation, y para poder recibir et pour nous capables de recevoir las bendiciones de Dios, bénédiction, bon Dieu, la persona tiene que estar moun nan doué en la edad dans l'âge y dispensación et dispensation correspondiente para ese qui tiempo, correspondent pour temps ça. porque ahí es donde Dios envía sus bendiciones C'est parce que c'est là, bon Dieu, voyez bénédiction li, que Él ha prometido. que lui promet. Ahora, Pour lier, hablando acerca de los ministerios de Moisés y Elías nous parlons tout près des ministères Moïse et Élie, para el día postrero, pour dernier jour, esta es una promesa ça c'est une promesse que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, nous jouons d'abord Caluche chapitre 11, verset 3 pour puis devant, y Zacarías capítulo 4. et Zacharie chapitre 4, Esos son los ministerios ça c'est Moïse, de los dos olivos ça c'est le ministère d'Olivio, y los dos candeleros, et deux chandeliers, los dos candeleros de oro. deux chandeliers d'or. De esos ministerios, Deux ministères ça yo, el precursor de la segunda venida de Cristo pour qui c'est le deuxième venu Christ là, habló il t'a parlé, y dijo il dit comme ça, que las grandes señales y milagros et grand signal et miracle, que el cristianismo está esperando ver et que nous espérons pour nous voir, serán efectuados l'a effectué bajo el ministerio en bas ministère de Moisés y Elías. Moïse et Élie. También tenemos la promesa Et tout nous gagnons promesse, de estos ministerios des ministères ça yo, siendo manifestados nuevamente qui a manifesté de nouveau en este tiempo final. dans le temps final ça, Y veamos lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo. et n'a pour ça pour qui c'est deuxième ministère Jésus-Christ a dit, En él estuvo manifestado et l'aide de trouver à manifester el ministerio de Elías dans le ministère Élie, por cuarta ocasión, dans la quatrième occasion, en el reverendo William Marion Branham. dans le révérend William Marion Branham. Cuando Dios dice Le bon Dieu dit, que enviará un profeta la voyé un prophète que ya ministró en el pasado, qui t'est passé déjà dans le temps como el passé, profeta Elías, et contemporain prophète Élie, que ministró l'y administré, y luego et après, Dios se lo llevó en un carro de fuego et l'y enlevé dans un char de feu, o platillo volador, ou bien yon como le llamarían en este tiempo. tant pour nous capables de dire dans ça, Encontramos nous joignent que el ministerio de Elías que le ministère Élie, regresó a la tierra il retournait sur la terre, en otro hombre dans l'autre nom, llamado Eliseo. qui est Élisée.
Eliseo Élisée, había pedido la doble porción de Elías, il demandait double portion à Élie, la doble porción del espíritu ministerial que estaba en Elías. et double portion dans le ministère ministériel qui était dans Élia. Dios le había dicho al profeta Elías Et tant que le prophète Élie te dit que Eliseo que Élisée sería a profeta prophète en lugar de dans Elías. place lui, O sea, ou bien que el sucesor de le Elías successeur à Élie, sería Eliseo. c'était Élisée. Eliseo Élisée pidió conforme a la voluntad de Dios qui vit conforme à la volonté de mon Dieu. para ser Pour le faire, el Elías Élie, en su segunda manifestación. dans la deuxième manifestation, Por eso, cuando el profeta Elías se fue, c'est peut-être ça, les prophètes Élie allé, Eliseo tomó el manto de Elías et Élie te prend manteau, que se le había caído, Élisée te prend manteau, Élie t'est tombé, se paró frente al Jordán, il était campé au bord de la rivière Jourdain, golpeó el Jordán il frappait Jourdain, y el Jordán se abrió. et Jourdain était ouvert. Como había sucedido Et ça a arrivé toujours. cuando Elías, Les Élie, con su manto, et avec manteau, golpeó el Jordán. était ouvert Jourdain. Los hijos de los profetas Il dit prophète, yo, que estaban mirando de lejos qui t'a regardé bien loin, dijeron: yo dit, el espíritu de Elías l'esprit Élie ha reposado il repose sobre Eliseo. sous Élisée. Allí tenían La gagné, el espíritu ministerial de Elías et l'esprit ministériel Élie. nuevamente en la tierra, Yon l'autre fois sur la terre, en otro hombre, dans l'autre non, en Eliseo. dans Élisée. Ahora los hijos de los profetas Pour les petits prophètes, yo, eran c'était un grupo un groupe que había sido establecido por el profeta Samuel. qui était établi par le prophète Samuel. Y por eso ustedes los encuentran siempre con los profetas de Dios. C'est peut-être ça, nous toujours rencontrés avec le prophète Élie. Estuvieron sirviendo a los profetas de Dios Et il toujours a suivi le prophète mon Dieu, en diferentes tiempos. dans différents temps. Ahora podemos ver Pour dire à nous capables, ouais, que le sirvieron al profeta Elías, et que ça tape sur le prophète Élie, yo. reconocieron el ministerio que Dios tenía al profeta Elías, Yo reconnais le ministère que mon Dieu te gagne dans le prophète Élie. como habían hecho con el profeta Samuel. Et toujours qui était fait par le prophète Samuel. También reconocieron el ministerio de Elías en Eliseo de nuevo. Et yo reconnais tout pour le ministère Élie dans Élie. El ministerio de Elías fue manifestado por segunda vez. Que le ministère Élie t'est manifesté pour une deuxième fois. Luego la tercera ocasión Après sa troisième occasion, en que Elías ou bien Élie estuvo en la tierra s'est trouvé sur la terre, fue c'était cuando apareció Juan el Bautista. les Jean-Baptiste paraît. Allí estuvo el ministerio de Elías Là, t'es que le ministère Élie manifestado por tercera a ocasión. manifesté pour troisième occasion. El arcángel Gabriel Et archange Gabriel anunciando la venida de Juan el a Bautista annoncé venue de Jean-Baptiste. dijo que sería Il dit c'est un coup, profeta de Dios prophète mon Dieu, y que vendría cap vini, en el espíritu dans l'esprit, y el poder de et Elías. pouvoir Élie. Esa fue la tercera ocasión Ça, c'est troisième occasion. en que el ministerio de Elías Et que le ministère fue Élie manifestado en la s'est tierra. manifesté sur la terre. El pueblo hebreo Peuple hébreu, estaba esperando la venida de Elías l'étape donne vini Élie para prepararle el camino al Señor. pour te préparer le chemin Al Mesías. à Messia. Y cuando vino Elías, Et là, Élie vini. en medio del pueblo hebreo, Et en même temps, peuple hébreu precursando la primera venida de Cristo, a annoncé première venue Christ là. fue Juan el Bautista. C'était Jean-Baptiste. El ministerio de Elías, Le ministère Élie manifestado por tercera ocasión manifesté pour troisième occasion en otro hombre dans l'autre monde. llamado Juan el Il est Bautista. Jean-Baptiste. Jesucristo Jésus-Christ. también identificó a Juan el Bautista Il identifie Jean-Baptiste nous, como el Elías comme Élie que tenía que venir en ese qui tiempo. était pour venir dans le temps ça. En San Mateo, Dans Saint-Matthieu, capítulo 11, chapitre 11, encontramos nous joignons a Jesús diciendo: Jésus-Christ dit, ¿qué salisteis a ver al desierto? qui ça nous a loin dans le désert. Capítulo 11 Chapitre 11, de San Mateo. dans Saint-Matthieu. Vamos a ver cómo dice aquí Nous avons regardé comment il dit là. nuestro amado Señor Et Jesucristo. nous remercions Seigneur Jésus-Christ nous. Pero capítulo 11, versos 9 en adelante. Le chapitre 11, verset 9 pour qu'il devant. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Et moi, il dit qui ça nous a loin même. Un prophète? Sí, os digo, y más que profeta. Oui, moi, dit nous, l'Iblis passe un prophète. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, Mais ça qui est écrit sur Jean, même après le message là devant vous. el cual preparará tu camino delante de ti. Il va l'ouvrir chemin devant vous. De cierto os digo, entre
los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui, dans tout le monde qui fait sur la terre, pas gagné qui est plus conséquent parce que Jean-Baptiste. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Malgré ça, le monde qui vit petit dans le pays, qui est dans le ciel là, plus conséquent parce que. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Depuis sous temps Jean-Baptiste, aujourd'hui, le pays qui est dans le ciel là, en bas, gros gourmet. C'est le monde qui compte gourmet qui a entré là-dedans. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Avant Jean-Baptiste est arrivé, tout prophète qui ensemble avec la loi Moïse là, de parler sur le pays bon Dieu. Y si queréis recibirlo, Si nous voulons pour elle, él es aquel el Elías que había de venir. Jean-Baptiste, c'est lui qui te vient pour venir. Ahora ven ustedes, Pour lui regarder vous-même, el pueblo hebreo peuple hébreu, estaba esperando al profeta Elías j'attends le prophète Élie que apareciera qui t'apparaît para prepararle el camino al pour Mesías. préparer le chemin à Messieurs. Y cuando apareció Elías, Et là, Élie paraît, conforme a la profecía, conforme à la prophétie, el velo de carne le voile chair, se llamaba Juan el et Bautista. Jean-Baptiste. Pero el ministerio que estaba en ese velo de Mais carne le ministère qui est dans le voile chair, ça, era el ministerio del profeta c'est le Elías. ministère prophète Élie. También el Señor Jesucristo, Et le Seigneur Jésus-Christ, en el capítulo 17 de San Mateo, dans le chapitre 17 de Matthieu, verso 10 en adelante, le verset 10 pour lui devant, dice así. il dit comme ça. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, Disciples ont demandé, t'as posé la question, ça, ils ont dit. ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Pour qui ça, directeur de la loi, il dit, c'est pour Élie venir avant. Respondiendo Jesús les dijo, Jésus répondit, il dit, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. c'est vrai, Élie est pour venir avant, pour mettre toute bagaille dans l'ordre. Mas yo os digo que Elías ya vino Mais m'a dit nous ça, Élie vient déjà. y no le conocieron, Mais ils n'ont pas reconnaître. sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ils ont fait tout ça, ils ont fait. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. C'est comme ça, tout, ils ont pour maltraiter le monde, bon Dieu, dans la chair. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mais ça, dit qu'ils viennent comprendre, ils t'a parlé sur Jean-Baptiste. Ahora ven ustedes Pour lui regarder vous-même, como la promesa de la venida de Elías et comment promesse venir Élie, para precursar la primera venida de Cristo préparer première venue Christ là, se estaba cumpliendo en Juan el il Bautista. était accompli dans Jean-Baptiste. El ministerio de Elías Le ministère Élie, estaba en la tierra il dit sur la terre. en un hombre Non, non. llamado Juan el Il est Bautista. Jean-Baptiste. Es un ministerio C'est un ministère que ha ido cambiando qui est changé. de velo de carne, pero es el mismo ministerio C'est le même ministère del profeta du Elías. prophète Élie. Ahora ven ustedes Pour lui regarder vous-même. cómo ese ministerio Comment ministère ça? siempre ha estado Il toujours. con el pueblo de Dios, N'a pas pour dire. primeramente Et c'est- con el pueblo hebreo N'a pas de y después Et après, para su cuarta la manifestación quatrième manifestation. en medio de la iglesia gentil del Señor Jesucristo, Dans le temps, Père gentil, c'est l'église Seigneur Jésus-Christ. en su cuarta La manifestación quatrième manifestation. como precursor Comme frère qui sert. de la segunda venida de Cristo. Et deuxième venue Christ là. Ese ministerio de Elías C'est ça, c'est le por ministère cuarta Élie. ocasión Quatrième occasion. estuvo manifestado en el reverendo William Branham Dans le révérend William Branham. y Et estará manifestado l'a manifesté por quinta pour ocasión cinquième occasion. en otro velo de Dans carne l'autre voile chair. prometido Qui promet para este día postrero. pour le dernier jour ça. En esa quinta manifestación, Dans cinquième manifestation ça, ese ministerio estará le ministère là. en medio de la iglesia del Señor Jesucristo primeramente Dans le temps l'église Seigneur Jésus-Christ. y después Et après, en medio del pueblo hebreo. dans le temps peuple hébreu. Esa es la última ocasión Ça, c'est la dernière occasion. en que el ministerio de Elías Le ministère Élie estará manifestado a manifesté en esta tierra dans terre ça. y será un ministerio Et c'est un ministère en favor en faveur de la iglesia del Señor de Jesucristo l'église Seigneur Jésus-Christ y del pueblo hebreo, et du peuple hébreu. porque el pueblo hebreo Parce que le peuple hébreu, es el Israel terrenal c'est Israël terrestre. y la iglesia del Señor Et Jesucristo l'église Seigneur Jésus-Christ, es el Israel celestial. c'est Israël céleste. En la cuarta manifestación Dans la quatrième manifestation, lui, del ministerio de Elías le ministère Élie, estuvo en la séptima edad de la iglesia gentil dans le septième l'âge de l'église como gentile. precursor de la segunda venida de Comme Cristo. précurseur deuxième venue Christ là. Él trató L'idée, de ir al pueblo hebreo, l'idée fait moyen pour aller dans le temps pero peuple hébreu. tenía Mais, la cuarta manifestación c'était dans la quatrième manifestation. y el ministerio de Elías Le ministère Élie regresa al pueblo hebreo a retourné à peuple hébreu. en su quinta C'est dans la manifestación cinquième manifestation. y regresa acompañado Et l'a accompagné
del ministerio de le Moisés ministère Moïse, en su segunda la manifestación. deuxième manifestation. Ahora Pour lire, encontramos nous joignons que el reverendo William Branham le révérend William Monbana. trató de ir al pueblo hebreo, Il était cherché moyen pour la lutte avec Hébreu. pero Dios Mais bon Dieu, le prohibió ir al pueblo hebreo il pour l'aller. y le dijo, Il dit comme ça, no es tu tiempo, sans moyen. este no es el tiempo, Ça c'est pas tant. tiene que ser de acuerdo a la escritura. Il doit en accord avec l'écriture. O sea, tiene que ser de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11. Il doit en accord avec Apocalypse chapitre 11. Y ahí está Là gagné, el ministerio de Elías ministère Élie y el ministerio de et Moisés. ministère Moïse. El ministerio de Elías Ministère Élie, en su quinta manifestación deuxième manifestation. y el ministerio de Et Moisés ministère Moïse, en su segunda la manifestación. deuxième manifestation. Muchas personas pensaron En pile monde te pensé que el reverendo William Branham que le révérend William Monbana, sería el mensajero al pueblo hebreo. c'était messager peuple hébreu. Y él mismo también lo creyó por un tiempo, Et lui-même tout il était quoi, il était pensé ça pour longtemps. hasta que Dios le dijo Jusqu'à ce que mon Dieu dise, que él no era ese mensajero et ça c'est pour un messager para ir al pueblo pour hebreo. aller joindre peuple hébreu. Ahora, Pour lire, vean ustedes, gardez vous-même, el precursor de la segunda venida de Cristo pour qui c'est deuxième ministre là, nos dice il dit nous comme ça, que ese ministerio de Elías qui laisse le ministère Élie, estará en la tierra. qui est sur la terre. Sí, estará en la tierra. Oui, il est sur la terre. Pero ¿cómo estará en la tierra Mais comment il est sur la terre? en este tiempo final? Dans le temps final ça, Va a estar en la tierra, là sur la terre, manifestado nuevamente l'a manifesté de nouveau en carne humana. dans chair humaine. A él le preguntaron cómo sería. Ils ont demandé comment ça fait. Y ahora veamos Pour lui regarder, lo que él dijo ça lui dit con relación al ministerio de Elías. en relation avec le ministère Élie. En la página 399 del libro de los sellos en español, Dans page 399 en espagnol, le preguntaron, ils ont demandé lui, el Elías que viene a predicar a los judíos, et Élie capable de prêcher juif yo. ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? Est-ce que c'est vraiment Élie qui était là dans le jour à Kabla? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ou bien seulement esprit Élie dans l'autre homme? Y él dice, Élie dit comme ça, yo he pensado, déjeme decirlo en esta manera, moi pensais qu'il te me dit nous dans façon ça. yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Moi pensais c'est un homme dans temps ça qui a point avec l'esprit ça. Porque allá, cuando Elías ya había subido, Eliseo se encontró con los hijos de los profetas. Parce que là Élie était monté, Élisée était rencontré avec petit prophète. Ellos dijeron, Ils ont te dit, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. l'esprit Élie a reposé sur Élisée. Es que Eliseo obró igual a Et Elías. parce que Élisée travaille même gens avec Élie. ¿Qué dice el reverendo William Branham? Qui ça révérend William Monbana dit? ¿Qué será el ministerio de Elías? Qui c'est
¿Sí? Hemos visto Nou te wè, lo que dice el reverendo William Branham sa fwe William Branham te di, con relación avèk relasyon, a la quinta manifestación de Elías. ak 5e manifestasyon Elia. Él dice Il di kon sa, que será el espíritu ministerial de Elías se esprit ministeriel Eli, en un hombre nan an om, de este tiempo. nan tan sa. Eso es lo que él dice Se sa li di, que será kap el ministerio de Elías. minister Elia. Él también ha dicho Li men li di tou, en diferentes nan ocasiones diferent okasyon, que el cuarto Elías 4e Elia, no es el mensajero de Israel. se pa mesaje Israel la. El cuarto Elías 4e Elia, es el mensajero se mesaje a la séptima edad a 7e la de la iglesia gentil. de l'Eglise gentille. Pero el quinto Elías, Men 5e Elia, vean ustedes, gade ou men, él es el que estará a cargo se li men kap an chaje del pueblo hebreo, de pep ebrea, con el ministerio también de Moisés avèk minister Moïse tou, por segunda pou ocasión. 2e okasyon. Esos son los ministerios Sa se minister de los dos olivos. de 2 oliv yo. Esos son los ministerios Sa se minister prometidos ki promet para llamar pou rele, y juntar dessemble, 144.000 hebreos. 144.000 hébreux. Ese ministerio de Elías Sa se minister Eli, pasa kap pase de la iglesia gentil nan l'Eglise gentille, al pueblo hebreo a pep ebrea, en el día posterior, nan denye o joua, sea, en el séptimo ou milenio. bien nan 7e millénaire. Y estos ministerios de Moisés y Elías Le minister Moïse ak Eli, estarán primeramente ap la premièrement, en medio de la iglesia gentil de Jesucristo nan mitan l'Eglise gentille Seigneur Jésus-Christ, en una nueva edad, nan un nouveau l'âge, la edad de la piedra angular, l'âge pierre angulaire, y en una nueva dispensación, nan un nouveau dispensation, la dispensación del reino, dispensation royaume là, en el entrelace nan entremêlé, de la dispensación del reino de dispensation royaume là, con la dispensación de la gracia. avec dispensation la grâce. Así como hubo un entrelace Tant pour être gagné un croisement, en el tiempo de Juan el Bautista y Jesús, nan tant Jean-Baptiste avec Jésus, en estos entrelaces, là te gagné un croisement, grandes ministerios divinos là te gagné un grand ministère divin, son enviados qui te guidé al pueblo de Dios. à faire bon Dieu. Para el día postrero Pour dernier jour, tenemos la promesa nous gagnons promesse de la venida de Elías de venir Élie, por quinta ocasión 5e occasion, y de la venida de de Moisés venir Moïse por segunda pour ocasión. 2e occasion. El ministerio de Moisés Le ministère Moïse es un ministerio c'est dispensacional. un ministère dispensational. Por lo tanto, Pour tout ça, el pueblo hebreo le peuple hébreu escuchará a écouté y estará sujeto et a soumettre a ese au ministerio. ministère ça. El ministerio Le ministère que le dio la ley qui en el Sinaí al pueblo hebreo te baille sur mon Sinaï à peuple hébreu. es el ministerio que regresa Ça c'est le ministère qui a retourné en el día postrero dans le dernier jour para llamar y juntar pour capable rassembler 144.000 hebreos. 144.000 hébreux. Ese es un ministerio Ça dispensacional. c'est un ministère dispensational. Antes de estar en medio del pueblo hebreu, Et avant d'aller dans le peuple hébreu, estará là, en medio de la iglesia del Señor dans Jesucristo, l'église Seigneur Jésus-Christ, siendo un ministerio dispensacional. et avec le ministère dispensational, Es un ministerio mayor c'est un ministère majeur que el ministerio qui est ministère que hubo en cada edad de la iglesia qui gentil est trouvé dans chaque âge de l'église gentille. y viene Et guidé con un mensaje dispensacional, avec un message con dispensational, el mensaje de la dispensación del reino. avec un message dispensation royaume. Por eso es que ustedes pueden ver C'est pour ça que nous capables que el pueblo hebreo que le peuple hébreu no recibió a Cristo como su Salvador pas de recevoir Christ comme sauveur durante estos 2000 años que han transcurrido, 2000 années qui étaient passées. porque ellos recibirán a Cristo Parce que vous pouvez recevoir en ese día postrero Christ dans le dernier jour, bajo los ministerios en bas ministère de Moisés de Moïse por segunda pour vez deuxième fois y de Elías et Élie por quinta ocasión. 5e occasion. Ahora podemos ver Pour dire à nous capables que San Pablo estaba consciente de esto que Saint Paul conscient de ça. cuando dijo L'air dit que era un misterio que c'est un mystère que el pueblo de Israel que le peuple Israël là, hubiera endurecido su corazón qui était endurci cœur y fuera enemigo et ils ont été achetés del cristianismo. et dans le christianisme. Él dice en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, Il dit dans Romains 11, verset 25 pour devant,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, Parce que moi pas de frère pour nous ignorer mystère ça. para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros Pour mismos, nous pas arrogants avec tête nous-mêmes. que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, Même ça que l'Israël est au terre du sucre yo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. jusqu'à ce que mon l'autre nation yo finisse rentrer en plénitude. Hasta que haya entrado, Jusqu'à ce que finisse rentrer. hasta el último de los escogidos de Dios, Dernier choisi mon Dieu. de la iglesia del Señor Dans Jesucristo. l'Église Seigneur Jésus-Christ. Y luego todo Israel será salvo, Et après ça tout Israël a sauvé. como está escrito, Donc quoi ça écrit? vendrá de Sion el libertador, A venir dans Sion que libérateur. apartará de Jacob la impiedad. Et la personne dans le Jacob. Y este será mi pacto con Et ellos ça c'est contraire moi avec. cuando yo quite sus pecados. Les me tirer péché. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, Et parce que l'évangile a tout nous l'église pour être nous-mêmes, pero en cuanto a la elección, mais en élection, son muy amados por causa de los padres, nous relais pas pouvoir papa. porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Parce que nous sommes du sucre. Ahora podemos ver Là nous capables voir que San Pablo que Saint Paul conocía este misterio te reconnaître mystère. del endurecimiento del corazón del pueblo hebreo, Et côté peuple hébreu a te fait que yo y esto dio lugar et yo te bail place. a la obra de Jesucristo Et à l'ère Jésus-Christ, como Cordero de Dios, comme mouton mon Dieu, muriendo en la cruz del Calvario sous bois calvaire, en su primera venida. la première venue. El profeta Isaías, Prophète Esaïe, en el capítulo 59, dans le chapitre 59, versos 17 al 22, 7 à 22, nos habla il parlait que vendrá a Sion el libertador, à venir dans Sion libérateur. que quitará de Jacob la impiedad. Et qu'avait tiré Jacob iniquité. De ahí fue que San Pablo tomó esa escritura C'est là Saint Paul te voit écrire para ça. explicar ese misterio Pour capable expliquer del mystère ça. endurecimiento del pueblo hebreo. Comment peuple hébreu a te fait que yo dû. Y ahora Et coulier a, eso dio lugar il bail place. a que se abriera una nueva dispensación, Et dans une nouvelle dispensation, la dispensación de la gracia, dispensation la grâce, para llamar y juntar a los escogidos capable de relayer, assembler, choisir. de entre los Dans gentiles le temps peuple gentil a, y formar, et former, crear et quoi, su iglesia, l'église. que es el Israel Ça celestial. c'est Israël terrestre. Y luego Et après, que esté completo el cuerpo místico de Cristo, les comme mystique Christ la fin complète. el Israel celestial. Israël céleste là. Luego se abrirá la puerta Après ça a ouvert porte. para el pueblo hebreo, Peuple hébreu a, bajo los ministerios bas ministère, de los dos olivos, de los dos candeleros de oro, les chandeliers d'or, que son los ministerios ce ministère, de Moisés por segunda vez. Moïse pour deuxième Ese es fois, un ministerio dispensacional et dispensational. y solamente un ministerio dispensacional Et ça, seulement au ministère puede dispensational. traer un mensaje Et dispensacional. avec un message dispensationnel. Y el ministerio de Elías por quinta vez Et le ministère Élie pour cinquième fois. es el otro ministerio Ça, c'est un autre ministère correspondiente correspond al otro de los dos olivos. à yon dans l'autre de Olive. Ahora podemos ver Pour y aller capable, ouais. que es el mensaje del Evangelio del Reino, Qui ça qui message de l'évangile royaume? el que estará recibiendo al pueblo hebreo, Après recevoir, que le peuple hébreu après recevoir. el cual gira alrededor C'est lui qui a viré aux de la segunda venida de Cristo, deuxième venue de Christ là, como el león de la tribu de Judá, comme lion de la tribu de como Juda, rey de reyes comme roi des rois, y señor de señores Seigneur des seigneurs, en su obra de en reclamo. travail réclame. Ahora podemos ver Là nous capable, ouais. este misterio Ministère ça, de Moisés y de Elías. Moïse et Élie. Son los ministerios de Moisés y Elías Ce ministère Moïse et Élie regresando, qui retournent, repitiéndose, qui a répété, manifestándose qui a manifesté en el día postrero dans le dernier jour, en otro hombre, dans l'autre homme, en otro hombre dans l'autre homme, del tiempo final, dans le temps final, de este tiempo presente, temps présent, en este día dans postrero. le dernier jour ça, El día postrero dernier jour, es el séptimo c'est milenio, ce septième millénaire. porque un día delante del Señor Parce que l'on nous para los seres humanos pour être humain, es 1000 años c'est 1000 années. y 1000 años de los 1000 années nuestros pour le Seigneur, es un día solamente delante de Dios. seulement devant mon Dieu. San Pedro Saint Pierre, en su segunda carta, dans le deuxième capítulo 3, verso 8, dans le chapitre 3, nos verset dice 8, así, il dit comme ça. y dice que no podemos ignorar Nous ne sommes pas capables d'ignorer este misterio, mystère ça. que un día delante del Señor Et un jour devant Seigneur, es como 1000 años c'est un coup à 1000 années. y 1000 años Et 1000 années, como un día. c'est un coup à un jour. Esto San Pedro lo tomó Ça, c'est pour le témoin. de lo que dijo el profeta De Moisés sa prophète Moïse. en el Salmo 90 y verso 4. 90, verset 4. Nos habló Il t'a parlé de este misterio, de mystère ça. de que un día delante del Et un Señor jour devant Seigneur, es como 1000 c'est un años. coup à 1000 années. Ahora podemos ver Et là, nous sommes capables, ouais. la bendición tan grande Bénédiction très que Dios ha prometido que mon Dieu promet para la iglesia del Señor Jesucristo pour l'église Seigneur Jésus-Christ para el día postrero. pour le dernier jour. El ministerio de Ce Moisés ministère Moïse por quinta vez pour cinquième fois y el ministerio de
el ministerio de Moisés por segunda vez et le ministère Moïse pour deuxième fois, y el ministerio de Elías por quinta et vez le ministère Élie pour cinquième están fois. prometidos Lui promettent ça para ser pour manifestados capable manifester en el día postrero, dans le dernier jour. en el séptimo Le milenio. septième millénaire. Primeramente, Premièrement, en medio de la iglesia del Señor dans le temps de Jesucristo l'église Seigneur Jésus-Christ, y después et après, en medio del pueblo en hebreo. mi temps peuple hébreu. Y lo que será Et ça, para el pueblo hebreo pour peuple hébreu, el ministerio del sexto sello, le ministère septième soir, que es el ministerio de Moisés y le Elías, ministère Moïse et Élie, para la iglesia del Señor pour Jesucristo, l'église Seigneur Jésus-Christ, es el ministerio c'est le ministère del séptimo sello, du septième soir. el Le ministerio ministère del Hijo del du Hombre, petit l'homme, là. el ministerio del Señor. Le ministère Seigneur. Por eso tenemos la promesa C'est peut-être ça nous gagnons promesse de la venida de venir de Moisés de Moïse. por segunda vez, Deuxième fois, la venida venir de Jesús Jésus. por segunda vez Deuxième fois, y la venida et venir de Elías Élie por quinta pour vez. cinquième fois. Son los ministerios Ce ministère, de Jesús, Jésus, de Moisés Moïse, y de Elías viniendo en el día postrero, siendo manifestados en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en un hombre dans un homme, del día postrero, del séptimo milenio, en medio de la iglesia del Señor dans Jesucristo, le temps de l'église Seigneur Jésus. para llamar Pour capable y juntar a todos los escogidos de Dios, choisir mon Dieu, de entre los gentiles primeramente les gentils, y después et après, de en medio del pueblo dans hebreo. le temps peuple hébreu. Entre los gentiles, En mi temps, mon Cristo ha estado llamando y Christ a juntando brûlé et semblé, a sus escogidos a choisi, de edad en edad. de l'âge en âge. Podemos ver Nous capable ouais, en este dibujo dans o en este diagrama le diagramme ça, cómo Dios ha estado llamando y juntando a sus escogidos comment bon Dieu a brûlé, semblé, choisi, para formar a su iglesia capable former l'église. en la forma de un monte o de una pirámide. Et dans forme un monde ou bien une pyramide. La primera edad de la iglesia del Señor entre los gentiles Le premier l'âge là, l'église Seigneur Jésus-Christ dans mi temps monde. fue en Asia Menor C'est dans Asie y su mineure. mensajero fue San Pablo. Le messager c'était Saint Paul. Y luego Et après, pasamos a la segunda edad, nous passons dans le deuxième âge là. su mensajero fue Ireneo Le messager c'était Hélène. y esa edad Là ça, se cumplió en Europa. c'est accompli en Europe. Y en Europa se cumplieron Et qui est-ce qui a accompli en Europe? 5 edades 5 de- l'âge o etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, dans l'église Seigneur Jésus-Christ. donde Él envió Côté le témoigner, 5 ángeles mensajeros 5 anges messagers y llamó y juntó et relais assemblés a sus a escogidos choisir de esas 5 etapas o edades de la iglesia étape ou l'âge de l'église. por medio Par moyen de la manifestación de Jesucristo en el de Espíritu Santo manifestation Jésus-Christ l'Esprit Saint. en cada ángel mensajero, Dans chaque ange en messager, el territorio donde se cumple cada edad. dans le territoire, côté chaque âge est accompli, Él llama y junta il était relais assemblés a sus a escogidos choisir de cada edad. de chaque âge. Luego, la séptima edad de la iglesia gentil Après 7e l'âge de l'église gentille, se cumplió en Norteamérica. qui est accompli dans Nord-Amérique. Là. Y su mensajero fue el reverendo William Branham Le messager c'était le frère William Marron y Branham. ya se fue, Et il y allait déjà. ya partió. Il est parti. Y las 7 edades de la iglesia gentil Le 7e l'âge, 7 l'âge de l'église gentille, ya han terminado. déjà fini. Y ahora, Et pour lui, ¿qué nos queda en el programa divino? qui peut bagaille dans le programme divin? Porque la séptima edad de la iglesia gentil Parce que 7e l'âge de l'église gentille, se cumplió en qui est Norteamérica. accompli dans Nord-Amérique. Là. Y ahora, Et pour lui, solamente nos queda seulement arrêté la edad de la piedra angular. l'âge qui est angulaire. La edad de la piedra angular L'âge qui est angulaire, es la edad c'est l'âge para los ministerios en bas ministère de Moisés por segunda de vez, Moïse pour deuxième fois, de Elías por quinta de Élie vez pour cinquième fois, y de Jesús por et de segunda Jésus vez, pour deuxième fois. para llamar y juntar Pour les assembler, a sus à escogidos choisir de entre los dans le gentiles temps gentil, para formar pour former la edad de la piedra angular l'âge qui est angulaire y completarse el número de los escogidos de Dios et compléter le numéro choisi mon Dieu. de la iglesia del Señor Dans l'église Jesucristo Seigneur Jésus-Christ. y así entrar Et c'est comme ça la plenitud de los la gentiles, plénitude de la gentille, la plenitud plénitude de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde se cumple la edad de la piedra angular? pour lui accomplir l'âge qui est angulaire. En la América Latina y el Caribe. Latina Caraïbe, là. Por eso C'est es pour dire ça, c'est que en la América Latina y el Caribe Latina Caraïbe. están siendo llamados y juntados los escogidos de Dios Choisi mon Dieu, de la edad de la piedra angular. dans l'âge qui est angulaire. Por eso es Peut-être ça, c'est que estamos aquí en Haití nous ici dans Haïti, con ustedes en esta tarde, ici l'après-midi, dándoles testimonio pour un témoignage de los des ministerios ministères de Moisés y Elías de Moïse et Élie para este día postrero, dans le dernier jour. Ça. que son los ministerios Si ce ministère que estarían manifestados en el día a postrero, manifesté dans le dernier jour, juntamente con
avec le ministère Jésus, juntamente con el ministerio de Jesús, ensemble avec le ministère Jésus, para este tiempo final pour temps final ça. y para el manifestar Et pour manifester, estos tres grandes ministerios et ministère ça, en la edad de la piedra angular, dans l'âge pierre angulaire, en la América Latina y el dans Caribe, l'Amérique latine à y Caraïbes, llamar y juntar a sus escogidos, appeler, assembler, choisir, latinoamericanos y caribeños. américains, caribéens, yo, Él lui-même, dice: il dit comme ça, yo Jesús moi Jésus, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. dans l'église. Ese es el profeta mensajero Ça, c'est prophète messager. en el cual estarán Dans sa estos dans ministerios le ministère, manifestados manifesté en el día dans postrero, le dernier jour, en el séptimo dans le milenio, 7e millénaire, para llamar y juntar pour capable relayer ça, los escogidos del día postrero choisir dans le dernier jour, de la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra dans angular, l'âge pierre angulaire, en la América Latina y el Caribe. latine à Caraïbes, Ahora vean ustedes y regardez vous-même, la bendición tan grande bénédiction très grande, que nos ha dado qui lui en nous, para la América Latina y el pour l'Amérique Caribe, latine à Caraïbes, là, que los escogidos j'ai choisi, finales final, de la iglesia de de Jesucristo l'église Seigneur Jésus-Christ, para la edad de la piedra angular, l'âge pierre angulaire, para completarse pour capable compléter el número numéro de los miembros de la iglesia de Jesucristo, de l'église Seigneur Jésus-Christ, serían latinoamericanos y caribeños, et caribéens, con el grupo avec groupe de la edad de la piedra de angular, l'âge pierre angulaire, que son latinoamericanos y caribeños. américains et caribéens, Jesucristo corona su iglesia. couronner l'église. Ahora miren ustedes, Regardez Kounia vous-même, ¿quiénes son qui laisse, los que él llamaría en este tiempo final? cap relayer on entend final ça, Con los cuales avec ça yo, coronaría la su iglesia. l'église libre, Son latinoamericanos y caribeños. caribéens, La bendición grande de Dios bénédiction grand bon Dieu gagne. está en la América Latina y el L'Amérique Caribe, latine à Caraïbes, là, profetizada la prophétisé, para el día postrero. Y así como en cada edad, et comme ça dans chaque âge, los hijos e hijas de Dios petit bon Dieu yo, estuvieron sujetos qui te pouvait soumettre a Jesucristo à Jésus-Christ, en Espíritu Santo, l'Esprit Saint, manifestado en cada ángel mensajero, qui a manifesté dans chaque messager, en el ministerio correspondiente a cada edad, dans le ministère qui te correspond à chaque âge, y así fueron guiados por el Espíritu Santo, et comme ça on te guidé par manifestado en cada ángel mensajero. dans chaque ange messager, Así estuvo guiado el cuerpo místico de Cristo, comme ça la guidé dans comme ici Christ là, de edad en edad, de l'âge en âge. por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Par Santo, moyen de Jésus-Christ et l'Esprit Saint, en cada ángel mensajero. dans chaque ange messager. Y así es también Et c'est comme ça tout, para la edad de la piedra angular, pour l'âge qui est en la angulaire, manifestación dans la manifestation de Jesucristo en el Espíritu Santo, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, a través de su ángel mensajero, ange messager li, a manifestando manifesté, estos tres grandes et ministerios. dans le grand ministère ça. Y así estará Et comme ça là, la iglesia del Señor Jesucristo, l'église Seigneur Jésus-Christ, con todos sus miembros, avec tout membre yo, sujeta cap soumettre a los ministerios à ministère de Moisés Moïse por segunda pour vez, deuxième fois, de Elías de Élie por quinta pour vez cinquième fois, y de et Jesucristo de Jésus-Christ por segunda pour vez. deuxième fois. Estos ministerios Ministère ça yo, manifestados a manifesté en un hombre dans le nom del séptimo milenio, de la 7e del día dans postrero. le dernier jour. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Et si nous mettons une année en retard calendrier à gagner, ya estamos en el séptimo nous déjà milenio. dans le 7e millénaire. Ya estamos Nous déjà en el día dans postrero. le dernier jour.
Porque un día delante del Señor Parce que un jour devant Seigneur, es como 1000 c'est años un coup à 1000 années, y 1000 años et 1000 années, como un día. c'est un coup à un jour. Los días postreros, Dernier jour, ¿qué son? qui c'est sur eux? Son los milenios postreros. C'est dernier millénaire. Los días postreros Dernier jour, comenzaron en el tiempo de ils Jesús. ont commencé dans Cuando él tenía de 4 a 10 años de edad, Jésus était fait de 4 comenzaron los días postreros, J'ai commencé dans le dernier jour, porque comenzó parce que tu commencé el quinto milenio cinquième millénaire, en los días de Jesús. dans le jour Jésus. Por eso San Pedro C'est peut-être ça, c'est Pierre, nos habla il parle nous, acerca de los días postreros y también nos dice il dit nous tout, que la venida del Espíritu Santo, l'Esprit Saint, que Dios derramaría sobre toda carne, elle a tombé sur tout era una promesa c'est une promesse, para los días postreros, dernier jour, conforme a la profecía de Joel capítulo 2. conforme à la prophétie, Conforme a la profecía de Joel capítulo 2. conforme à la prophétie, Joël chapitre 2. Así da testimonio San Pablo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Comme ça, Saint Paul va témoigner dans travail à chapitre 2, verso 14 al 20. verset 14 à 20. No fue que él se equivocó C'est parce que, pas parce que nous trompons. en decir que aquellos días eran los días postreros. Et pour nous dire dernier jour, ça c'est dernier jour. Es que los días postreros delante de Dios Dernier jour devant mon Dieu, son los milenios postreros c'est 3 derniers millénaires. para los seres humanos, Et pour être humain, que son qui sont el quinto milenio, cinquième millénaire, sexto milenio sixième millénaire, y séptimo milenio. septième millénaire. San Pablo también, Saint Paul tout. en su carta a los Hebreos capítulo 1, Et dans lettre à Hébreu, chapitre 1er, verso 1 al 3 nos dice premier à 3, il dit que Dios que mon Dieu, habló por medio de los profetas il t'a parlé dans la bouche prophète, yo. y veamos lo que dice acerca de Jesús. Il dit tout pour Jésus-Christ. Dice así: Il dit comme ça. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, Mon Dieu, dans l'autre temps, il t'a parlé dans plusieurs façons dans la bouche prophète. y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, Et dans la bouche papa, nous, prophète. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mais dans le dernier jour, ça, on a parlé avec nous dans la bouche petite. Cuando dice que nos habló por el Hijo, Qu'il a dit qu'il a parlé avec la bouche petite. dice en estos postreros días. Dans le dernier jour, Y ya han transcurrido et déjà passé 2000 años. 2000 années. ¿Se equivocaría San Pablo Est-ce que c'est Paul trompé? en decir Pour le dire, que aquellos días que jour ça y est, en que Dios estaba hablando por medio de Jesús que mon Dieu t'a parlé dans la bouche de Jésus-Christ. eran los días postreros? Ce dernier jour-là, No se equivocó San Pablo. c'est Paul pas trompé. Es que los días postreros Dernier jour, delante de Dios devant mon Dieu, son los milenios postreros, 3 derniers millénaires. quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y a los días de Jesús, cuando él estaba predicando, ya se estaba viviendo C'était à vie, en el primer siglo dans le premier siècle. del quinto milenio, el primer siglo Le premier siècle. del primero de los días Le postreros. dernier jour. Podemos ver Nous capables que no hay contradicción en la escritura. et nous pas contre façon avec l'écriture. Y ahora han transcurrido On y a vu passé. de Jesucristo hacia acá De Jésus-Christ par ici. 2000 años. 2000 années. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Le calendrier, année en retard, ya estamos en el séptimo milenio, Trouve-nous dans- que es delante de Dios Devant mon Dieu, el día postrero. dernier jour. Y para el día postrero Pour dernier jour, es que tenemos la promesa il y a une promesse. de los ministerios de Moisés y Elías, Moïse et Élie, tenemos la promesa nous gagnons une promesse de una nueva dispensación, de un nouveau dispensation. la dispensación del reino, Dispensation y royale. tenemos la promesa Nous gagnons une promesse de un nuevo mensaje, de un nouveau message. el mensaje Message del Evangelio del de Reino. l'évangile du royaume. là. Y todo esto Et tout ça está siendo manifestado a manifesté en este tiempo final, dans le temps final là, en el cuerpo místico de Cristo, dans sa comme mystique Christ. en la edad de la piedra Dans angular, l'âge bien angulaire. en el territorio Dans le territoire. latinoamericano y caribeño, Américain et Caraïbe. al cual ustedes también pertenecen. Y por eso es que la bendición de Cristo, prometida para el día postrero, ha llegado hasta ustedes también en Haití. La bendición de Dios Bénédiction, mon Dieu. para el día postrero Dernier jour, ya ha comenzado. il a déjà commencé. Ha comenzado a manifestarse Il a commencé à en manifester el territorio latinoamericano y caribeño. dans le territoire à la terre américaine et Caraïbe. là. Por eso oramos Pour dire ça, n'a por la América Latina y el Pour Caribe, Amérique latine et Caraïbe là, para que pueda entrar pour capable rentrer. la América Latina y el Caribe Latine Amérique et al Caraïbe. glorioso reino milenial de Dans le Cristo. royaume millénaire Seigneur Jésus-Christ. Vendrá la gran tribulación A venir grande tribulation. y los juicios divinos se derramarán sobre la tierra. Le jugement divin au poil Pero nosotros oramos et nous-mêmes n'a por la América Latina y el pour Caribe, Amérique latine et Caraïbe là. para que Dios Pour mon Dieu. no destruya la América Latina y el Caribe Amérique latine et con Caraïbe. esos juicios divinos, Non, un jugement divin. sino que le dé entrada Pour balayer on passe
a la América Latina y al Amérique Caribe, latine, Caraïbe, al glorioso reino milenial de royaume Cristo. millénaire. Esa es nuestra oración Ça, c'est vision. por la América Latina y el Pour Amérique Caribe, latine, Caraïbe, là. donde Él está llamando y Côté juntando la brûlée, assemblée, los escogidos choisir. de su cuerpo místico de creyentes Chrétiens, yo, de y para la edad de la piedra angular. pour lui et dans l'âge triangulaire. Y cuando termine Et là, elle finit, de recoger finira a sus escogidos à choisir. de la edad de la piedra Dans angular, l'âge triangulaire, se completará el la número complété numéro del cuerpo místico de du Cristo. Christ, là, Habrá entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de la iglesia del Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo entonces resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y luego Et après, se abrirá la oportunidad la opportunité para el pueblo hebreo. pour le peuple hébreu. Se tornará el evangelio La retourner l'évangile là, del reino al pueblo hebreo. à peuple hébreu. Se tornará al pueblo hebreo La retourner à peuple hébreu. el Le mensaje message que estará qu'il a en este día postrero dernier jour ça, siendo predicado qu'a prêché, en la América Latina y el Caribe. El mensaje message del evangelio de del reino. l'évangile royaume. Ese es el mensaje Ça, c'est message, de Jesucristo Jésus-Christ, a, para cada uno de ustedes chaque de nous-mêmes y para mí et también. pour moi-même tout. Y ese mensaje Le message ça, está bajo el ministerio il y a un ministère, de Moisés Moïse, por segunda pour vez deuxième fois, y de Elías le ministère Élie, por quinta ocasión pour cinquième occasion, y de et Jesucristo de Jésus-Christ, por segunda pour ocasión. deuxième occasion. Son los ministerios Ce ministère de Jesucristo, de Moisés y de Elías para este día postrero dernier jour ça, en carne dans humana, chair humaine, en un hombre dans un homme, de este tiempo final, que es el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las dans iglesias. l'église. Y dice Il dit comme ça. en Apocalipsis, eso es Apocalipsis capítulo 22, verso 16, Dans Apocalypse 22, verset 16. y Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, Et Apocalypse 4, verset 1er dit, sube acá montez-moi ici. y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Pour arriver après ça. ¿Y a dónde tenemos que subir? Là, qui va nous pour nous ¿A dónde? Desde donde Él nos llama. Côté livré, ¿A dónde Él está llamándonos? Ahí es que tenemos que subir. là, nous pour nous monter. En la primera edad teníamos que subir a la primera edad, Nous monter dans le premier là. donde estaba Cristo Côté Christ, manifestado en San Pablo. manifesté dans Saint-Paul. En la segunda edad teníamos que subir a la segunda edad, donde estaba Cristo en Espíritu Santo manifestado en Ireneo. Manifesté dans Hélène. Y así, Et comme ça, en cada edad, los escogidos fueron llamados por Cristo a través del mensajero de cada edad chaque là, y subieron a la edad donde estaba Cristo manifestado en el mensajero. Y ahora nos llama acá arriba, nivellez-nous en l'air. en la edad de la piedra angular, a subir a la edad de la piedra angular, donde Él en el día postrero estaría manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer Fais-nous connaître. todas estas cosas que deben suceder pronto. Sube acá Montez-moi ici. y yo te mostraré las cosas que han de suceder Bagaille qui est pour arriver. después de estas. Après ça, ¿Después de cuáles? après de qui ça? Después de estas. Après de ça, Después de estas après de ça, yo, que han sucedido t'es arrivé. en las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora las que van a suceder en la edad de la piedra angular. Él promete darlas a conocer a sus escogidos, a su pueblo. Pero hay que subir donde Él está manifestado, dando a conocer estas cosas. Por eso en Apocalipsis 22, verso 6, dice así, Il dit comme ça. y me dijo, Il dit comme ça. estas palabras son fieles y verdaderas. Parole ça, aux fidèles et aux vérités. Y el Señor, Le Seigneur, el Dios de los espíritus de los profetas, l'esprit prophète, ha enviado su ángel les anges, là, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. bagaille qui doit arriver très vite. ¿Para qué envía su ángel mensajero? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bagaille qui doit arriver très vite. Por medio Pas moyen. de este ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del Son reino, royaume, là. en el cual Dans ça, los ministerios de Moisés, ministère Moïse, de Elías Élie y de Jesús et Jésus, estarán manifestados en este día dans le postrero dernier jour. y estarán Et là, dándonos el mensaje bon nous del message. evangelio del reino y con ese mensaje dándonos a conocer Là, fait nous connaître. todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Dispensation royaume, Todo estará sujeto pour nous soumettre a los ministerios de Moisés, de Elías
y de Jesús en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. No hay otra forma para conocer estos misterios correspondientes a este tiempo final. No hay otra forma para conocer el misterio Nous connaissons le mystère de Moisés, de Moïse, de Elías d'Élie, y de Jesucristo para este día postrero. dernier jour ça. No hay forma de conocer Pour nous connaître el misterio de los dos olivos les deux olives, de Apocalipsis 11 y Zacarías capítulo 4 para ser manifestados pas manifester en este día dans postrero. le dernier jour ça. Y tampoco hay forma Et tout pas de forme de conocer pour nous connaître el misterio de la segunda venida de le Cristo, deuxième venue de Christ. excepto por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, operando estos ministerios y dándonos a conocer así Nous connaître todas estas cosas que deben suceder qui pronto. peut arriver très vite. Esa es la forma Ça c'est fort establecida por Cristo et que Christ établit en su dans palabra. la parole. No trate Et pas chercher de usted por su cuenta pour nous mettre contre nous, conocer todas estas pour nous cosas. connaître tout bagaille ça. Vaya directamente Pour nous ouvertement al mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero, que es el profeta mensajero de la dispensación del reino. Y ahí usted encontrará et là n'a pas rencontré todos estos misterios que estarán cumpliéndose en el día va postrero. accomplir le dernier jour. Los encontrará N'a joint siendo revelados l'a révélé a la iglesia del Señor Jesucristo en el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Encontraremos todos estos misterios proféticos abiertos para la iglesia de Jesucristo, para ser preparados, para ser llamados y untados, y para ser preparados, para ser transformados en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio de la sujeción a los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero. Vean cómo todo estará sujeto, estará bajo sujeción de los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero. Porque donde estén esos ministerios, también estará el ministerio de Cristo. Él dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles. Donde estén sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, ahí también estará el misterio de Jesucristo siendo manifestado. Todo eso corresponde a la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, donde estará operando estos tres grandes ministerios y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder y estará dándonos el mensaje del Evangelio del Reino, y con ese mensaje nos estará revelando todos estos misterios. Y el misterio más grande de todos es el misterio de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el misterio alrededor del cual gira el mensaje del Evangelio del Reino, así como el mensaje del Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, ministros de este día postrero, dándoles testimonio de los ministerios de Moisés y Elías en este día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos permita comprender que el ángel del Señor Jesucristo, en el cual estarán estos ministerios manifestados, no es ni Moisés, ni Elías, ni Jesucristo, pero en él estarán esos ministerios manifestados por el Espíritu Santo, que es el que tiene y opera ministerios en seres humanos. Que Dios nos permita comprender este misterio. Que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Luego estaré con ustedes nuevamente y con todos los hermanos en la próxima actividad, que será dentro de Una media hora, ¿no? media hora o 3/4 de hora,
Así es que tendremos un receso Ou bien ap gen yon sens. y luego estaré Et nuevamente apre con sa, nap ustedes retourne jwen nou ankon. para darles Pou testimonio nou bay témoignage del misterio del ángel enviado por Jesucristo. de ministère l'ange envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Ese será el tema Ça c'est devant nous para la próxima actividad, pour yon l'autre activité. que será Cap dentro de más o menos menos de una hora. moins que une heure. Así es que Dios les bendiga Comme ça, bon Dieu bénit nous y les guarde a todos. et gardez à nous. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago Nous disons bon Dieu merci pour frère nous William Soto Santiago. y le damos gracias a nuestro hermano William Et nous disons bon Dieu merci tout pour frère William. por haber estado con nosotros D'être qui était ensemble avec nous acá en Cabaret. ici à Cabaret. Esperamos que dentro de una media hora más o menos Nous espérons entre demi-heure encore. tengamos la otra actividad Nous va gagner l'autre activité. donde el hermano William nos estará hablando de este misterio, Côté que frère William qui est pour parler nous des mystères de ese ángel anunciado por Jesucristo. des anges qui est annoncé par Jésus-Christ. Eso es algo que está en la Escritura. C'est très clair, il a écrit. Lo que usted vea que está en la Escritura, Et une activité. Están invitados también Et nous invitons tous para mañana a San Marcos pour demain matin à Saint-Marc. desde las 11 de la mañana, Et de 11h du una matin. actividad general Et des activités nous va que es enfrente ahí de la playa o del malecón. tout pour réparer là. También Et tout